Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Este es el tutorial 2 de estampado vectorial, donde vamos a aprender un poco antes de empezar a diseñar sobre los tipos de estampados. Durante siglos se han creado estampados de infinidad de estilos, y estos se clasificaban estilísticamente según la imaginería de cada persona, hablando gráficamente. Se pueden diferenciar 5 grandes categorías de clasificación de estilos florales, o por ejemplo también los de geométricos, étnicos, algunos figurativos o de inspiración animal, también llamados como animal prints. Entonces cada una de estas categorías generan infinidad de combinaciones, lo que genera pues varios tipos de estampados. Nosotros vamos a hablar, digamos que en este apartado específicamente de los estampados continuos, pero existen otros como los estampados posicionales. Estos estampados posicionales son básicamente estampados que se sitúan o se imprimen o se bordan o se transfieren sobre un área concreta de la prenda, ¿sí? Como por ejemplo en el frente, en la espalda o en los laterales, en manga, ¿sí? Entonces se consideran posicionales cuando su posición específica es una posición, digamos, de la prenda, ¿sí? Que lo define, como las camisetas que compramos estampadas. Bien. Vamos a empezar a hablar un poquitico entonces de los estampados continuos, porque vamos a empezar a ver un poquitico de lo que es el rapport. Nosotros ya vimos un poquitico de empezar a generar lo que es el motivo, entonces vamos a conocer un poco de qué es eso del rapport. Generalmente pues la palabra rapport viene de un término que se conoce como repeat o repetición. Entonces ese repite es a lo que hace alusión el rapport textil. Bien, en primera medida vamos a empezar a ver lo que son las retículas dentro de estos rapports. Nosotros ya creamos algunos módulos o pues figuras que nos van a servir para motivos. Entonces, en este caso, la retícula hace alusión a la forma en la que se repiten cada uno de estos o la forma de repetición. Existen varios, como por ejemplo el de bloque, el de reflejo, el de enladrillado y el de tres bolillos. Vamos a empezar a ver unos ejemplos de lo que es la repetición en bloque, en donde vamos a encontrar entonces una repetición uniforme que simplemente se repite de forma horizontal y de forma vertical, de forma pareja. Aquí tenemos uno básico de rayas, en donde este es nuestro módulo, y aquí los separé un poco para que pudieran ver el motivo de repetición que nos genera, por ejemplo, esos estampados continuos de rayas, en donde no se nota el empalme. En este caso intencionalmente lo separé para que se notara pues la cuadrícula. Hablando de otros ejemplos, miren, puntos. Entonces en este caso este es uno básico tipo dado, donde podemos observar también la repetición en bloque. Y ya cuando empezamos a trabajar otro tipo de figuras, pues aquí ya jugamos con este tipo de efectos, ¿sí? Por ejemplo, este que se parece mucho o se asemeja mucho pues a lo que es los textiles tipo yacares o paños. Bien. Esto es en cuanto a la repetición en bloque. Ahora vamos a ver entonces algunos ejemplos de la repetición en reflejo. Esta repetición en reflejo, como les estaba explicando, entonces aquí ya hay una pequeña variación, porque ya la primer línea de forma horizontal pues va a cambiar con respecto a la segunda. Entonces, por ejemplo, tenemos este mismo del paño, entonces observen que aquí lo tenemos invertido con relación de forma horizontal. Entonces va variando su reflejo con relación a la horizontalidad de la pieza. Este, por ejemplo, con las caritas, ven, aquí están derechas y aquí están al contrario y nuevamente derechas. Entonces, esa es la forma de repetición en reflejo de la que nos estamos refiriendo. Existen infinidad de formas en las que yo puedo hacer el reflejo. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo todas de forma pareja, ¿sí? Y la intención es poderlos aplicar, digamos, a diferentes tipos de formas, porque esta repetición yo la puedo hacer de forma horizontal, pero la puedo hacer el reflejo de forma horizontal, como lo estamos observando acá, en donde esta hilera de acá, ¿cierto?, está girada con relación a un reflejo vertical. Entonces esta es una variación. Entonces el reflejo puede ser horizontal o puede ser vertical de las piezas. También podemos jugar un poco a que sea, digamos, que desuniforme, es decir, que en este caso aquí hayan de pronto algunos girados y podemos mezclar estos reflejos entre sí.
Bien, el siguiente que tenemos es enladrillado, que como su nombre lo indica, pues está relacionado con la forma en la que se construye, que es la forma adecuada en la que los muros, digamos que logran una mejor adherencia con cemento y bueno, mejor estructura. Entonces, ese está relacionado con ese concepto, por eso se llama enladrillado. Entonces, observen que ya estamos teniendo un desencaje de igual forma horizontal, ¿sí?, de las piezas, para que nos dé este efecto, ¿cierto?, de enladrillado. Observemos otro ejemplo, ya con unas patillas, mismo efecto. Esto hace que el estampado tenga de pronto o la retícula, en la forma en la que se está repitiendo, nos da un efecto, pues digamos que mucho más libre y de pronto un poco más disperso que el de bloque, que es un poco más básico. Por último, tenemos entonces el tres bolillo. Este tres bolillo es similar al enladrillado, ¿sí?, o half drop repeat. Básicamente lo que varía es que ya no va a ser una repetición o un desencaje horizontal, sino estamos hablando de un desencaje vertical. Entonces es el mismo concepto, básicamente hablando en verticalidad. Observen este con unas donas. Bien. Este tipo de procesos, pues digamos que se hacen de forma manual, ¿sí?, pero si yo quiero generar, pues digamos que los diferentes elementos, vamos a crear aquí. Lo importante es para este tipo de módulo trabajar con una cuadrícula o con una circunferencia, dependiendo de las estructuras, pero el cuadro nos va a facilitar mucho entender este proceso. Nosotros podemos activar aquí desde nuestro menú en lienzo la opción de poder ver una cuadrícula si necesitamos trabajar con cuadrículas. Estas cuadrículas son pues obviamente con una medida específica, pero nos facilita esto, que podamos trabajar con un elemento donde yo pueda estar observando pues obviamente un encaje, ¿sí? Es una opción para poder trabajarlo. En este caso el proceso con la cuadrícula pues adicional, la idea es trabajar con esas figuras que no necesariamente las necesito tener visibles, pueden ser espacios. Vamos a oprimir o seleccionar Shift en el teclado para que trabajemos con cuadrados perfectos. Esta es la forma en la que podemos hacer este tipo de cuadrados o estructuras perfectas. Bien, vamos a hacer uno básico, digamos que de líneas, o una estructura, digamos que irregular, para que ustedes puedan observar el proceso. La ventaja de trabajar con esta cuadrícula que les estoy mostrando acá, es que ustedes tienen la posibilidad de hacer esto, de jugar un poco con las dimensiones, ¿sí?, y en este caso aprovechar un poco los elementos si quieren jugar a hacer creaciones de tipo isométricas, como la que estamos, digamos que intentando representar acá. Bien, vamos a ver entonces el proceso. Aquí ya voy a cerrar esta pieza de una forma irregular para que ustedes puedan, para que podamos ver sobre todo las simetrías y los efectos que se logran con este tipo de piezas. Vamos a aplicarle un color cualquiera y vamos a anular nuestro relleno. Observen que ya tenemos entonces nuestro módulo, nuestra pieza. Voy a desactivar, bueno, dejémoslo activo, la cuadrícula, pero vamos a hacer una agrupación Control G. Les recuerdo que aquí en estas barra de herramientas encontramos la forma de agrupar con los botones. Entonces observen, con Alt sostenido yo hago esa repetición. ¿Ven? Voy a hacer una repetición básica, seleccionar estos dos, y ya tengo una repetición entonces de 3 módulos. Entonces la forma de empezar a explorar cómo trabajamos estos elementos, pues digamos que aquí los estamos observando a partir de esta repetición básica. Entonces con estas figuras de acá es que yo puedo generar este tipo de procesos en donde yo puedo estar jugando un poco con la repetición para que nos dé un efecto diferente. Bien, observemos, entonces aquí ya tenemos una variación, ¿cierto?, en donde dice diferentes tipos de reflejo, tanto horizontales como verticales, para jugar un poco con esta, digamos que, estampado continuo. Entonces el módulo de este proceso lo estamos trabajando a partir de una sola pieza, pero jugando con este tipo de escenarios en donde el modo de repetición es el que nos va a dar como este motivo. Entonces en nuestra primera sesión generamos motivo y aquí estamos generando, módulos. Voy a
copiar esto de aquí para ponerlo acá. Entonces, esto es lo que se conoce como el módulo. Ya tenemos un motivo, que en este caso son estas figuras rojas o este elemento que he hecho, y ya cuando le adiciono otra serie de elementos estamos hablando o constituyéndolo como un módulo. Y al hacer este tipo de procesos ya estamos hablando de las retículas, ¿sí? O de la forma en la que yo hago esa retícula de repetición. Entonces ya esto es lo que se le conoce también como el rapport. Entonces este es un rapport básico porque no estoy contemplando empalme, sino simplemente a partir de la retícula estoy asegurando un empalme de las piezas. Ya en nuestro próximo tutorial vamos a hablar un poco más de esos rapports en donde necesito que haya case de las piezas y donde puedo tener piezas cortadas que coincidan de un lado al otro, tipo ajedrez, perdón, tipo rompecabezas. Entonces es básicamente en este caso la importancia de entender lo valioso de generar un módulo que digamos que visualmente tenga este tipo de estética, y hay que contemplar que en pequeño podemos pensar en esto como un peine, pero en grande cuando hacemos la repetición puede cambiar un poco la connotación visual o el grafismo que estamos trabajando. Entonces es importante contemplar si este grafismo, como yo lo estoy trabajando acá, refleja el tema que quiero representar. Esto de cierta forma tiene un aspecto como tribal, entonces hay que tener muy en cuenta eso cuando diseñamos este tipo de estampación. Bueno, gracias por seguirnos. Este era un pequeño entonces abrebocas de lo que es la teoría de estampado. Los espero entonces en nuestro próximo tutorial, donde ya vamos a cerrar y concretar este tema de las retículas o los rapports para estampación vectorial.